Muy buenas tardes a todos mis hermanos, hermanas y amigos y amigas que están suscritos o que pasan por este canal, que es uno de los tantos medios que Dios también utiliza para hacernos llegar eh, el consejo de su palabra y las reflexiones que el Espíritu de Dios también nos otorga. Espero que todos estén disfrutando del bien de Dios, que estén pasando por un buen tiempo, a pesar del tiempo que nos toca vivir en pandemia. Y por supuesto, si alguno o alguna está transitando por alguna senda estrecha, por algún valle de lágrimas, por alguna dificultad, rogamos de manera universal que la gracia del Señor les esté también sosteniendo. Quisiera compartir con ustedes más que un mensaje en términos de un estudio o si alguien piensa en términos de un sermón, yo quisiera compartir en esta oportunidad es más bien una reflexión respecto de un pasaje bíblico que nos grafica la vida familiar y la vida matrimonial de cara a la paternidad. Es el pasaje que aparece en las Escrituras y que ustedes conocen eh, bastante bien, ¿no es cierto? Allá en el libro de Génesis, sobre la vida de un matrimonio muy particular, ¿no es cierto? Como es el que se concreta entre Isaac y Rebeca, ¿no? Eh, Conocemos un poco los detalles de esta historia en términos de que es Abraham, el padre, ¿no es cierto?, de Isaac, quien en algún momento se preocupa, ¿no es cierto?, por el futuro familiar y por el futuro también de su hijo. Y en el capítulo 24 del Génesis encontramos los detalles que se nos dan respecto de toda una maniobra dirigida por el Espíritu de Dios para que un empleado, un sirviente de Abraham, eh, pueda ir a, a la otra parte, digamos, de su propia familia a encontrar una mujer idónea como esposa para Isaac. La historia es muy particular, es muy bonita. Además, algunos encuentran en ello una suerte de tipología de Cristo y su iglesia, ¿no es cierto? Dándole, ¿no es cierto?, al sirviente, al damasceno de Abraham, la tipología del Espíritu Santo que sale, ¿no es cierto?, a buscar esposa para este Isaac, que es como un tipo de Cristo, y hallan en Rebeca una suerte de símbolo de la iglesia y en Abraham en Dios el Padre. Bueno, la historia en sí es bastante hermosa, es muy llamativa. eh, en muchos de sus detalles esta historia también nos da pautas para un noviazgo saludable, así que el pasaje en sí está muy lleno de enseñanzas, pero yo no quisiera enfatizar en ello o profundizar en eso, sino que más bien menciono así de una manera muy superficial y muy al paso, más o menos todo lo que fue esta estrategia, ¿no es cierto?, donde este sirviente condiciona cierta actitud de las doncellas con las que se encuentra para ver cuál de ellas en realidad es, ¿no es cierto?, la más idónea para llevarla, como era la usanza de esa cultura de ese tiempo, ¿no es cierto?, hasta su señor Abraham, hasta la casa de Isaac, en fin. Eh, es tan bonita la historia que parece que es la antesala de una familia feliz, de una familia idónea. Algo así como que ese preludio de amor, de encuentro, de conocimiento,
ese preludio, ¿no es cierto?, que se da en esta suerte como de noviazgo bíblico, está garantizada la felicidad de la futura familia que formarán Isaac y Rebeca. Y de allí yo quiero saltar al detalle importante que si avanzamos, ¿no es cierto?, en esta historia, en el Génesis, vamos a encontrar que, que lamentablemente esta familia no gozó precisamente siempre de ese bienestar o de esa eterna felicidad que pareciera haber garantizado esta forma particular de haberse conocido y de haber, ¿no es cierto?, contraído matrimonio en una forma tan dirigida por Dios. En el fondo quiero decirles, amados, que eh, aprendemos de esta situación de que aunque las cosas en materia de noviazgo y de unión matrimonial estén dirigidas por Dios, todavía, lamentablemente, los actores de esa relación siguen siendo humanos, siguen estando a nivel de la superficie de esta tierra, de este mundo, siguen sujetos a la naturaleza humana, además caída, pecaminosa, a pesar de que Dios haya intervenido en su encuentro. Por lo tanto, aunque Dios haya intervenido aquello, eso no garantiza que no habrán conflictos o que no habrán crisis o que no habrán problemas en la vida familiar. Ese es el punto en realidad eh, que quiero plantear frente a ustedes, compartir con ustedes estas palabras. Eh, la crisis que se presenta en esta familia de Isaac y Rebeca tiene que ver con una costumbre, con una inclinación que parece afectarnos a todos en distinto grado, de distinta manera, y que es la de tener hijos predilectos o hijos favoritos. En otras partes de Latinoamérica dicen hijos engreídos o mimados. Decimos en Chile hijos regalones, un regalón de mamá, un regalón de papá, o la regalona, ¿no es cierto?, del papá, de la mamá. Cuando hay más de un hijo en el matrimonio, suele de alguna manera manifestarse, repito, no en todos los casos es igual, pero suele manifestarse que por distintas razones, a veces cuestiones de carácter, hay un hijo o una hija que se parece más al papá o a la mamá y de pronto tiene más empatía, ¿no es cierto?, más cercanía con uno que con el otro, y se van confabulando estas cosas para llegar a algunos casos más bien dramáticos, ¿no es cierto?, donde eh, asoma el favoritismo dentro de la familia de los padres hacia sus hijos o a veces también a la inversa. En el caso de Isaac y de Rebeca se manifestó esto. Isaac tenía por predilecto a su hijo, ¿no es cierto?, Esaú, y Rebeca a su hijo Jacob. Dentro de este favoritismo que se manifestó en esta familia, se llegó incluso a urdir, a tejer un cierto plan para favorecer a uno de los hijos por encima del otro. Los factores que llevaron a esto en la familia de este matrimonio bíblico no los conocemos de manera expresa en la Biblia, pero puede ser por los que ya mencioné delante, ¿no es cierto?, de que probablemente el carácter de Jacob haya sido de mayor agrado, ¿verdad?, para su mamá, y el carácter de Saúl le haya agradado más a su papá, eh, o tal vez el parecido físico, en fin, la percepción. Pueden haber muchas razones. Lo cierto es que queda claro que este favoritismo no trae ninguna bendición a la familia, más bien trae crisis, y crisis a veces muy dolorosas y profundas. Lo vivió Isaac ya de mayor en su familia, cuando producto de estos planes que buscaron favorecer a Jacob por encima de Esaú, eh, gatillaron
la crisis en que Esaú termina naturalmente airado, herido, dolido, y en ese proceso termina abandonando el círculo familiar, no antes sin amenazar de muerte a su hermano, eh, cosa que ha traído un tremendo dolor a la familia, al matrimonio de Isaac y de Rebeca. De esta historia bíblica se desprenden estas palabras más bien reflexivas acerca de que no hay familia perfecta, aun cuando, repito, se haya formado el vínculo matrimonial en toda la armonía con la voluntad de Dios. No hay familia perfecta mientras estemos eh, en esta naturaleza humana, mientras estemos sujetos tanto a las limitancias de un ser humano, ¿no es cierto?, como también a las tentaciones, a las inclinaciones y a las debilidades propias del ser humano. No hay familia perfecta. Todas las familias eh, han tenido, están teniendo o van a tener en algún momento alguna crisis que pueden ser a veces muy mínimas o superficiales, como también pueden escalar en niveles y pueden llegar a ser crisis que pongan en riesgo la vida familiar, incluso la vida matrimonial. Eh, ¿Qué decir cuando las crisis se presentan? Cuando las crisis se generan principalmente, y este va a ser mi enfoque, principalmente en los hijos, o nacen en medio de los hijos, o se manifiestan estas crisis hacia los padres desde los hijos, eh, pueden haber varios factores que podríamos, en la gracia del Señor, tratar de reconocer y por ende tratar de enmendar si es que ya se han cometido errores o prevenir si es que aún no se ha llegado a ese tiempo de crisis. Cuando se tiene más de un hijo en el matrimonio, eh, por alguna razón que seguramente algún psicólogo familiar, algún profesional de la salud mental podría explicar más técnicamente, yo lo voy a graficar de esta manera, se van acumulando. Siempre hay un hijo, dicen, por lo que me he documentado y he leído, que a veces es el del medio, ¿ah? O los hijos intermedios. Otros dicen que es en el hijo menor o la hija menor y otros también dicen que es en el hijo mayor por distintos factores. Creo que cada familia es un mundo y de pronto cada familia tiene su entorno particular. En este sentido, eh, parece ser que siempre hay un hijo o una hija que es como el receptáculo de las frustraciones familiares, de los errores de los padres, ¿no es cierto? O de aquellas debilidades que la familia tiene. Y va acumulando, va como recibiendo esa carga de alguna manera negativa. Y de pronto en familias comunes y corrientes, digámoslo así, para abarcar todo el ámbito familiar y no distinguir entre si son o no cristianos, por eso digo común y corriente, para abarcarlos a todos, suele ocurrir que un hijo o una hija, llegado cierto tiempo, en algún momento indeterminado de su vida, manifiesta, ¿no es cierto?, una crisis personal que transfiere a veces a sus hermanos y al entorno familiar junto a sus padres. Estas manifestaciones pueden surgir desde una ira, ¿no es cierto?, un querer encarar ciertas situaciones. Eh, Pueden también ser manifestaciones de excesos, los vicios, el consumo de alcohol, de drogas, estupefacientes, ¿no es cierto? O algún otro tipo de exceso compulsivo hacia ciertas, ¿no es cierto?, prácticas generales en la vida, que pueden ser algo así como la erupción de un pequeño volcán, aunque a veces hay crisis que parecen un verdadero gran volcán, dependiendo, ¿no es cierto?, de cuánto se haya acumulado en ese corazón. Quisiera compartirles
que más allá de que si ustedes han vivido, están viviendo y seguramente si no van a vivir alguna crisis, quisiera compartir que siempre en los tiempos de crisis podemos rescatar eh, una instancia positiva, una instancia positiva que nos lleve a sentarnos como familia, ojalá en el tiempo oportuno, para prevenir a futuro crisis mayores, sentarnos a conversar, sentarnos a reconocer, a ventilar nuestras frustraciones, a indicar a veces a los padres que sin querer cometen errores. Nadie nos enseñó a nosotros a ser padres, así que como padres hemos cometido muchos errores, hemos ido aprendiendo en el rodaje de los años y cuando ya ha pasado un tiempo, en el caso de quien habla ya de 30 años, de vida familiar, de vida matrimonial, con hijos ya de edad mayor, uno puede echar atrás la cinta y detectar sus propias falencias y a partir de ahí también compartir con otros eh, más o menos algunas pautas que puedan ayudar para que otros no pasen por el mismo error o por el mismo sendero. Eh, los padres cometemos errores, creo la gran mayoría, de manera involuntaria, por ignorancia, por no saber, por la inexperiencia. Pero es importante que en las crisis de cualquier nivel la familia procure ver una oportunidad para hacer un alto y decir, ok, sentémonos a conversar, a reconocer nuestros errores, a señalar los errores del otro, que de pronto el otro los ha cometido sin darse cuenta y no sabe que está cometiendo un error. Y una vez puestas todas las situaciones sobre la mesa, proceder al acto misericordioso de pedir perdón cuando corresponde y perdonar cuando corresponde. Creo que estas prácticas son saludables para la vida familiar, para que de algún modo la familia se vaya descomprimiendo y no vaya acumulando situaciones que no se conversan, situaciones que no se manejan y que son una bomba de tiempo que al final a veces estalla en los peores momentos de la vida, cuando ya los padres son ancianos o cuando ya los hijos son mayores, se han formado sus propias familias y a veces el estallido de esa bomba acumulativa termina generando un daño a muchas más personas cuando ya están los nietos, los sobrinos, los concuñados, los consuegros y la familia se agrandó. Entonces esto que nunca se conversó, esto que nunca se vio, esto que nunca se fue sacando del canasto familiar, terminó estallando y dañando a mucha más gente. Amados en el Señor, eh, siempre es positivo eh, tomar en la práctica el consejo también que da la palabra de Dios, la Biblia, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Hay que notar la expresión que es muy, muy correcta en la traducción al español, desde el griego al español, desde el griego koiné, en el que está escrito el Nuevo Testamento, eh, traducidas al español, son muy acertadas. A los que aman a Dios, todas, no solo las cosas buenas, todas las cosas, lo que incluye también las malas experiencias, les ayudan a bien. Esto en la práctica significa tener la capacidad, la sensibilidad de encontrar en el tiempo de crisis familiar un momento oportuno y positivo para poder descomprimir la familia y poder ir allanando el camino para los años venideros. Si este no es el caso suyo, y ya los errores se cometieron, y ya su familia es grande, y ya la vida ha avanzado, es bueno también para los padres cuando ya son ancianos promover en su familia, y es bueno para los hijos, aunque ya mayores y seguramente con sus propias familias, dar una lección de humildad, de sencillez y de misericordia en términos de una conversación que busque sembrar la paz. La paz para los que ya están en los años mayores, ¿no es cierto? Hablo de padres ancianos o ancianitos, como decimos, que naturalmente ya están próximos a ser llamados por el Señor.
En esto no hay nada malo, mayormente para los que tenemos fe y esperanza en la vida eterna, en reconocer que a cierta edad el ser humano y el ser humano comienza a preparar su equipaje para el gran viaje, para vivir su verdadera vida. Y buscar la paz en esa etapa de la vida resulta muy positivo en la preparación de este viaje y resulta muy edificante y fortalecedor para aquellos que todavía quedan en su caminar aquí en la tierra o van a quedar en su caminar aquí en la tierra. Si usted está en crisis ahora mismo, en este tiempo, en estos días, dentro de su familia, con mucha sencillez y humildad de corazón, me atrevo a compartirle mi opinión, mi consejo. Busque instancias para que en medio de la crisis se produzca el diálogo. Las crisis nos dejan su mejor sabor cuando en medio de ellas surge la conversación, cuando en medio de la efervescencia de alguna situación crítica surge el diálogo, la crisis comienza a decantar y comienza a dejarnos resultados positivos. Si usted no ha tenido crisis porque está empezando su matrimonio, está empezando su vida familiar, tiene hijos pequeños todavía que no dan problemas más allá de los propios que puede dar un ser humano cuando está empezando a vivir, ¿no es cierto? Las enfermedades, en fin, y tantas otras cosas de los más pequeños, prepárese, va a tener crisis, porque las crisis son parte de la vida. Las crisis tienen que ver con cambios, ¿no? Y cada cambio trae una crisis, pero mayormente trate usted de cuidar que en su entorno familiar no aparezca este mal que apareció en este matrimonio bíblico, que muchas veces es tomado como un modelo, pero un modelo en su inicio, pero que en su desarrollo nos deja claramente una enseñanza de que no todo es perfecto, no hay familia perfecta y siempre empujan desde adentro nuestras flaquezas, nuestras debilidades a manifestarse para generar situaciones que pueden decantar al tiempo en alguna crisis y en alguna crisis mayor. En el caso de Isaac y de Rebeca, esta crisis mayor fue precisamente la de tener favoritismo paternal entre sus hijos. Debemos cuidar siempre que todos nuestros hijos reciban el mismo nivel de atención, el mismo nivel de cariño, el mismo nivel de inversión en materia económica, el mismo nivel de privilegios, ¿no es cierto? Acorde cada uno a su edad, acorde a cada uno a su desarrollo, pero que no exista el favoritismo, que no exista esto de que quede claro que de los 2 hijos, de los 3, de los hijos que usted tenga, este es el predilecto del papá, esta es la favorita de mamá, porque eso le hace mal a los hijos favorecidos por sobre sus hermanos y les hace un daño enorme a aquellos que quedan o se sienten sin el favor de sus padres. Les dejo esta reflexión, les dejo estos 25 minutos de video para que reflexione sobre esto y en la gracia del Señor pueda usted hacer los cambios o los acondicionamientos necesarios para poder estabilizar su familia si está en alguna crisis, como digo, o si no, prevenir futuras crisis. Y si ya la vida ha avanzado, nunca, nunca es tarde para volver a encontrarse, para volver a recibir a los hijos, a las hijas, tal cual son ellos, tal cual han elegido ser, porque más allá de toda circunstancia, nuestros hijos siguen siendo nuestros hijos. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga, les acompaño fraterno y les saludo siempre en el amor del Señor. Bendiciones para todos.